que era una planta interior y lo que estábamos diseñando esta zona de la viga y para el diseño de esa zona de la viga estamos utilizando unos momentos aproximados que nos permite la NSR10 en el numeral C13 y lo que habíamos hecho acá en principio era que habíamos explicado cómo hacer el premencionamiento de una losa a una viga en una dirección de acuerdo a lo establecido en que si la viga era simplemente apoyada con un extremo emboladizo con ambos extremos continuos o si era una viga emboladizo y explicábamos cómo calcular la altura y decíamos que teníamos que colocar el valor más crítico, es el valor más grande y esto lo hacíamos para no tener que calcular deflexiones. Entonces esta era la viga que nosotros revisábamos y hacia la parte de arriba y hacia la parte de abajo era continua la losa de entrepiso o la viga. Y este es el premencionamiento de la losa aligerada, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Hacer el premencionamiento de la losa para poder hacer el análisis de carga muerta. Y de acuerdo al uso, entonces definíamos cuál es la carga viva según lo define el título B de la NSR 10. Entonces para esa viga, primero hacíamos el análisis de carga, pues ya de esto pues pienso que está más claro con el desarrollo del proyecto, la loseta superior, inferior, acabado de piso, casetón de guadua, muros no estructurales, viguetas, sumábamos todos los valores y obteníamos el valor de la carga muerta por unidad de área que actúa en la losa de entrepiso y transmitíamos esta carga de la losa de entrepiso a las vigas que están soportando el peso de las viguetas y para hacer la transmisión de carga pues multiplicábamos por su longitud aferente y le sumábamos el peso propio a esa viga que estamos analizando para obtener la carga de servicio muerta que se va a esa viga que vamos a diseñar. Luego con el uso de la edificación definimos un valor que para el caso de este problema es un valor dado. Igual esa viga tiene la misma longitud aferente, multiplicando por la longitud aferente nosotros obtenemos la carga de servicio viva y para poder utilizar ese método se deben cumplir 5 condiciones. Una de esas condiciones, la que no nos cumplió, es que la relación entre la carga muerta y la carga viva debe ser menor o igual que 3 o que la carga muerta sea igual máximo a 3 veces la carga viva. Ese valor nos daba 5,29, es decir que no podríamos utilizar este método, pero como lo decía la clase pasada, lo utilizábamos para obtener los momentos y explicar cómo hacer la supresión de barras. Ya luego lo que hacíamos era la mayoración de cargas de servicio, solo cargas gravitacionales, entonces mayoramos nuestra carga gravitacional muerta y nuestra carga gravitacional viva y obteníamos la carga última actuante en esa viga que vamos a diseñar. Explicábamos también que para el cálculo lo que nosotros utilizamos son las distancias libres entre apoyo, pero que realmente la longitud que tiene toda esa viga continua es a los bordes, por ende le sumamos un valor de B medios y que para el cálculo de los momentos y los cortantes aproximados en esta viga lo que tomábamos era la luz libre y la luz libre en este caso pues son los 8 metros menos el ancho del apoyo que es 0.4 y ese valor nos daba 7.6 que era el valor que utilizamos para calcular los momentos máximos negativos y positivos aproximados que actúan en esa viga. Ya con ello, entonces nosotros explicábamos lo que era una luz interior, una luz exterior. Entonces acá teníamos una luz interior, acá teníamos una luz exterior, por acá teníamos una luz exterior, por acá teníamos unos apoyos exteriores, por acá teníamos unos apoyos interiores y teníamos la cara exterior del primer apoyo interior y definíamos los momentos aproximados de C.13 y cuando revisábamos para
los apoyos interiores, es decir, la columna número 2 y 3 que está referenciada acá en este eje, decíamos que el máximo valor de momento es el que tiene menor en el denominador y asumíamos el momento como la carga última por la luz libre elevado al cuadrado sobre 10. Con ello entonces nosotros calculamos el acero requerido y el acero a colocar para esa viga. Al reemplazar los valores, eh, asumíamos que los valores en el apoyo 2 y en el apoyo 3 de los momentos negativos eran W por Ln cuadrado sobre 10. Entonces acá obteníamos un valor de 42.953.11 kilogramos fuerza sobre metros y asumíamos para una sola línea de aceros un K requerido, y con ese K requerido utilizábamos la fórmula para el cálculo de la cuantía requerida. Pues utilizando esta formulita, para el F' sub C de 28 megapascales y el Fy de 420 megapascales. Para una línea de aceros, definíamos que para las vigas aéreas la profundidad efectiva era aproximadamente igual a H menos 6, profundidad efectiva, distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad del área de acero colocado. Y asumíamos 6 centímetros desde la fibra inferior al centro de gravedad del acero, tanto para momento positivo como negativo, y obteníamos la profundidad efectiva de 0.44. Ya con ello calculábamos el K requerido, y el K requerido, que es el momento máximo actuante, para este caso el momento negativo del apoyo interior 2 y 3, dividido sobre B por D, y obteníamos acá el valor. Este valor de aquí de B realmente es 0.4, creo que era 0.4 el B de la viga. Sí, 0.4, si ese valor aquí está mal calculado. Bueno, por ende este valor acá nos va a cambiar, no lo voy a modificar, no va a cambiar mucho. Estaríamos pues por encima porque este valor nos va a dar más pequeño. Y con ello reemplazamos todos los valores en la fórmula de cuantía requerida para el momento negativo. Entonces reemplazamos en la fórmula 1 sobre m por 1 menos la raíz de 1 menos 2m por k sobre 0,9 por Fy, lo que siempre hemos recordado, que si el K requerido está en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, entonces el esfuerzo de fluencia también debe estar en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para que se cancelen estos valores, porque las unidades deben ser congruentes. Entonces con ello calculamos la cuantía requerida para los apoyos interiores por momento negativo 2 y 3, y obteníamos esa cuantía requerida, y tenemos que chequear para esa cuantía requerida que ese valor esté entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Revisábamos y decíamos que para un concreto de 28 megapascales y un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales, la cuantía mínima era de 0.0033 y la cuantía máxima era el 72% de la cuantía balanceada. El valor del 72% de la cuantía balanceada es de 0.0204. Entonces nuestra cuantía requerida para esa viga es menor o igual que la máxima y es mayor o igual que la mínima, es decir que esto estaría ok. Con esa cuantía requerida, entonces calculamos el área de acero requerida para ese momento negativo, y es igual a la cuantía requerida por el B de la viga por la profundidad efectiva. Al reemplazar los valores, acá teníamos que la cuantía requerida por el B por la profundidad efectiva nos daba 30.45 centímetros cuadrados, y ya lo que viene es colocar o buscar una combinación de áreas de acero de tal manera que el área a colocar sea mayor o igual que el área requerida.
Eh, Creo que revisamos varias combinaciones de acero y aquí nos quedábamos con las 6 barras número 8, que su área es 6 por 5.10, 30.6 centímetros cuadrados. También calculábamos el momento positivo de la luz interior, que era la carga última por la luz libre sobre 16, y obteníamos un momento máximo actuante de 26.845.69 kilogramos fuerza por metro. Calculábamos el K requerido y para ese K requerido, que es el momento actuante sobre E por D cuadrado, obteníamos un K requerido de 346.664.38 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Para este K requerido, ya la fibra extrema de la viga es la que va a estar a compresión y la inferior es la que va a estar a tensión, que es el acero que estamos calculando para momento positivo. Calculábamos entonces, ese acero requerido para momento positivo de la luz interior 2,3 y obteníamos que el valor de la cuantía requerida era de 0.01. Esta cuantía requerida por momento positivo sigue cumpliendo con el valor de estar entre la cuantía mínima y la cuantía máxima, porque esos valores siguen siendo los mismos. El material con que vamos a construir esa viga tiene el mismo concreto, su misma resistencia a la compresión y su mismo esfuerzo de fluencia. Es decir, que este valor acá estaría en 0.010, pero para el acero de la parte inferior, es decir, el momento positivo. Entonces, si esto es 0.010, entonces mi cuantía también está cumpliendo porque es menor que la máxima y es mayor que la mínima. Y acá buscábamos entonces una combinación de acero de tal manera que el acero a colocar sea mayor que el requerido. El requerido nos daba 17.6 centímetros cuadrados. Buscábamos una combinación de 4 número 7. Esta no nos cumplían porque el área a colocar de 1548 era menor que la requerida de 17.6. Si usábamos 3 número 8, el área a colocar nos daba 15.3, que era mayor que la requerida de 17.6. Tampoco cumpliría. Si usábamos 4 número 8, entonces para esas 4 número 8, el área a colocar es de 20.4 centímetros cuadrados, que es mayor que 17.6. Acá en este punto lo que tendríamos nosotros que revisar es que esta área de acero a colocar no exceda la cuantía máxima de 0.020 que calculábamos en una de las diapositivas anteriores. Y podríamos bajarnos un poquito más, por ejemplo, con 5 número 7, 19.2 centímetros cuadrados, que es 17.6. Acá podríamos bajarnos un poco más y buscar una combinación de barras de acero de tal manera que el acero a colocar sea mayor que el requerido. Pero nos quedábamos acá en 5 número 7. Y hasta ahí es lo que habíamos explicado. Ok. Entonces ahora sí, vamos a explicar cómo es el proceso de supresión de las barras. Entonces a nosotros por momento negativo nos dio 6 barras número 8. Entonces esas 6 barras número 8 nosotros podríamos colocarlas totalmente continuas en la parte superior y que vayan hasta los apoyos. O sea, podríamos hacer esto que voy a hacer acá. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Entonces podríamos hacer esto. Que las barras vayan de extremo a extremo. ¿Sí? Podríamos hacer eso. ¿Sí?
Pero cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es desperdiciando material. Entonces tendremos que cortarlas de acuerdo a los criterios, que nos da la norma. Y pues vamos a explicar cómo hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos eh, una barra por momento negativo, entonces recordemos que el momento negativo en la cara izquierda va en sentido antihorario, o si fuera en la cara derecha debería ir en sentido horario. Esa es la convención de los momentos negativos. Entonces, momentos negativos, si nosotros vamos a dibujar un momento negativo en una viga, significa que si vamos a dibujar el momento en la cara izquierda, debemos dibujarlo en sentido antihorario. Y si lo vamos a dibujar en la cara derecha y es un momento negativo, debe ir en sentido horario. Esta es la convención de un momento negativo. ¿Cuánto nos estará dando el momento negativo en el apoyo 2? Nosotros lo habíamos calculado y ese momento negativo del apoyo 2 nos daba 7.436, 42.953.11 kilogramos fuerza sobre metros. Es un momento negativo. Entonces, como es un momento negativo y yo lo voy a dibujar en mi cara izquierda, significa que en mi cara izquierda yo debo colocarlo así y colocar el valor del momento, que para ese caso es de 42.953,11 kilogramos fuerza por metro. Cuando nosotros revisamos nuestro diagrama de cargas de la viga, entonces para nuestro diagrama de carga de nuestra viga, acá tenemos un momento de W por Ln cuadrado sobre 10, no sobre 11 porque tomamos el más crítico, y acá también tomamos un valor de WLn cuadrado sobre 10. Es decir, que ese tramo de la viga va a tener lo siguiente. Ese tramo de la viga va a tener la luz, que para este caso es de 7.6 metros. La intensidad de carga última que actúa, acá van a actuar la carga última que calculamos para ese tramo. Esa carga última que nos daba a nosotros 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros. 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros. Y como el momento en 2 y el momento en 3 son negativos, cuando yo lo dibujo acá, debo dibujarlo en sentido antihorario, porque un momento negativo en la cara izquierda va en sentido antihorario y en la cara derecha va en sentido horario. Y ese es el valor que nos da del momento 2. El momento 2 de el momento 2 que habíamos calculado de 42.953.11. Entonces acá tendríamos que colocar 42.952.11 kilogramos fuerza por metro. Con ello estamos diciendo que esto es un momento negativo, porque si en la cara izquierda actúa en sentido antihorario es un momento negativo. Y en la cara derecha entonces actuará pues
un momento horario porque es negativo y también tiene un valor de 42.952.11 kilogramos fuerza por metro. ¿Qué nos hace falta entonces hallar en ese corte? Nos falta las reacciones. Entonces acá vamos a tener que esta va a ser igual a mi reacción 2,3 y esta va a ser igual a mi reacción 3,2. Y como los momentos son iguales, las reacciones van a ser iguales. Es decir, que esta reacción de acá va a ser igual a la carga última multiplicada por la luz libre dividido sobre 2. Y la reacción 3,2 también va a ser igual a la carga última multiplicado por la luz libre dividido sobre 2. ¿Cómo lo tenemos? Lo tenemos haciendo sumatoria en alguno de los puntos. Entonces podríamos hacer sumatoria momentos acá en el punto 3, o sea, en este punto de acá. Y al final, pues, nos vamos a dar cuenta que el valor de la reacción 2,3 es W por Ln sobre 2. Como estos momentos son iguales, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo, se me van a cancelar. Y de acá lo que queda, es la reacción. Entonces, ¿para qué calculamos? ¿Para qué calculamos esa reacción? Esa reacción nosotros la calculamos para poder determinar el punto hasta el cual las barras tendrían que dejar de trabajar. O sea, porque las barras van a absorber toda esta zona de acá de momento negativo. Toda esta zona de acá de momento negativo. Significa que entonces hasta este punto no es necesario ponerle a cero, porque ella tendrá que absorber el momento negativo de acá. Entonces hasta acá no tendríamos que colocarle a cero. Ese va a ser mi punto teórico de corte. Entonces, ¿cómo calculo yo ese punto hasta allí? Entonces tendré que cortar la viga. ¿Y cuánto vale el momento en este punto que estoy señalando ahí en rojo? ¿Cuánto me va a valer? En ese punto, ¿cuánto me va a valer el momento? Cero. En el diagrama, en el diagrama de momentos, ese punto es cero. Entonces, si deseo saber que ese punto es cero, es parto la viga exactamente en ese punto y en ese punto el momento me vale cero. Entonces tendré una distancia hacia la derecha x, esa distancia va a ser el valor hasta el cual el momento es igual a cero y voy a tener el momento, la intensidad de carga, la reacción en el apoyo y la distancia x1, que es este corte que se muestra acá. Entonces acá tengo mi momento que es negativo. Como es negativo va en sentido antihorario. Acá está el valor de la reacción. Acá tengo el valor de la reacción. Acá tengo la intensidad de carga que actúa. Acá tengo la distancia x. Y cuánto vale mi momento en el punto x para el cual estoy determinando. Vale cero, ¿sí? Y del equilibrio de fuerzas, entonces allí nosotros lo que vamos a obtener es la distancia x para la cual el momento es cero, hasta donde las barras trabajarían, o el punto teórico de corte. Es decir, este punto acá es el que estamos determinando. ¿Cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta aquí?
La solución de la cuadrática entonces a nosotros nos va a dar dos valores, ya lo vemos en la ecuación, porque el momento es 0 acá y el momento es 0 acá. Y el valor que a nosotros nos interesa es el primero, hasta este punto, porque este momento de acá, de este apoyo, entonces ya la absorbe el momento requerido o el momento actuante del apoyo número 3. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia X haciendo equilibrio de fuerzas? Entonces, ¿cuánto vale el momento en esa distancia X? En esa distancia X vale 0. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos acá, mi momento interior es igual a 0. El cortante pues tiene un valor. El momento que me produce este, como es antihorario, va a ser positivo, negativo, este de acá, antihorario. Entonces aquí digo que la sumatoria de momentos en el corte es igual a 0. Estamos haciendo sumatoria de momentos acá. Acá tenemos la reacción que vale 28.258.62. Esta reacción tiene un brazo X y a este punto lo hará girar en sentido horario. Como lo hace girar en sentido horario, entonces será negativo, es decir, menos 28.258.62 kilogramos fuerza multiplicados por X. Ya salimos de esta fuerza de acá que nos produce un momento en el corte a la distancia X. El otro valor de momento es el momento, entonces momento es momento, no es multiplicado por distancia, es simplemente el momento. Como va en sentido antihorario por ser un momento negativo, yo aquí estoy diciendo en el corte que lo que vaya en sentido antihorario va a ser positivo, entonces tendremos el valor de 42.953.11 kilogramos fuerza, 42.953.11 kilogramos fuerza por metro. Lo que nos hace falta colocar que nos está produciendo momentos en el punto X es la resultante de la intensidad de carga que actúa en esa distancia X. Esa resultante de intensidad de carga actúa en el centro de gravedad de la intensidad de carga. Su resultante es el área de la intensidad de carga, es decir, una altura de 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X. Esa es el área de la intensidad de carga. ¿Y en dónde actúa esa área que es la resultante? En el centro de gravedad. Y el centro de gravedad del rectángulo está en la mitad, es decir, a X medios. ¿Cómo hace girar el punto la resultante de la intensidad de carga? Lo hará girar en sentido antihorario y como lo hace girar en sentido antihorario es más. Entonces aquí tenemos la resultante de la intensidad de carga que es el área, 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X. ¿Y en dónde actúa? Actúa en X medios. ¿Qué haría falta acá? El momento interno. ¿Pero cuánto vale ese momento interno? Vale 0. Con ello lo que estamos hallando es la distancia en la cual mi momento es igual a 0. Y todo este momento va a ser absorbido por las 6 barras número 8 que vamos a colocar para soportar el área de acero requerido. Y hay un punto hasta el cual, estará llegando esa distancia X. Entonces hallemos esa distancia X. Entonces aquí organizamos los términos. El valor de 7.436.48 kilogramos fuerza por X cuadrado sobre 2 es esta expresión de acá. Luego el término independiente, el término que tiene X, el término que tiene X es menos 28.258.62 kilogramos fuerza por X, esta expresión de acá, y el término independiente que es 42.953.11
kilogramos fuerza por metro, término independiente, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Solucionamos nuestra ecuación de segundo grado con la calculadora o utilizamos la ecuación. El x, pues que va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrados menos 4ac dividido sobre 2 por a. En nuestra ecuación, entonces acá tenemos el valor de a. Ese valor de a de 7436.48 sobre 2 kilogramos fuerza sobre metros. Lo reemplazamos acá en donde está a de esta ecuación. El valor de b que es menos 28.258.62 kilogramos fuerza. Entonces donde esté b lo reemplazamos en la ecuación. Y el valor de c de 42.953.11 kilogramos fuerza sobre metros lo reemplazamos en la ecuación y vamos a tener dos soluciones. Recordemos que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Una de las soluciones es cuando pues operamos esto más o menos. Entonces nos quedará acá que con el más la solución de x es 549. Es decir que acá estaríamos leyendo el valor del x desde este punto hasta este punto de acá. Hasta ahí nuestro momento es 0. Pero nuestro momento también es 0 en este punto de acá, que es la distancia más corta. Es esa distancia que acá nos da 2, algo. 2,1, ¿sí? Entonces acá tengo mi distancia de 2,1. Entonces mi distancia que hay desde acá hasta acá es de 2,1. Eso significa que hay dos barras que yo podría llevar hasta la distancia de 2,1 hacia la derecha. Pero hacia la izquierda el resultado va a ser el mismo. Porque la viga tiene las mismas luces. Es decir, fíjense que esto es igual. Esto acá es igual, ¿no? Entonces hacia la izquierda es igual. Tiene la misma luz libre de 7.6 metros. Entonces el valor de la reacción sería igual. Para este caso, pues va a cambiar porque el momento acá es W por Ln cuadrado sobre 16 y no de W Ln cuadrado sobre 10. Es decir, que para esa zona nosotros tendríamos que analizar la viga, la zona 1,2. Entonces nuestra zona 1,2 para esa zona 1,2, entonces tendríamos que calcular la reacción 1,2, la reacción 2,1, esta luz que es de 7.6 metros, la intensidad de carga, que será la carga última que está actuando en la viga, de 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros. El momento del apoyo 2, como es negativo, entonces en la cara derecha, ese momento, ese apoyo 2, tendrá que ir en sentido horario, es decir, acá tendrá que ir este momento en sentido horario porque es un momento negativo y ese momento negativo es el de
42.952.11 kilogramos fuerza por metro. Entonces acordémonos que nos decía el profesor de análisis estructural que la suma de los momentos debe ser iguales a cero. Entonces acá tenemos el momento 2,1 y acá tendremos el momento 2,3. Y esos momentos son iguales pero con sentidos contrarios. Este es horario de 42.952.11 y este es antihorario de 42.952.11. Entonces las fuerzas internas en los cortes son iguales pero con sentidos contrarios. Significa que este es horario y este es antihorario. Y es negativo, ¿dónde? En el apoyo 2. Pero si voy de 2 a 3, entonces tendré que dibujarlo en la cara izquierda en sentido antihorario. Con eso estoy diciendo que es negativo. O en sentido horario, en el apoyo 2, donde termina cara derecha, y con eso estoy diciendo que es un valor negativo. Entonces, acá me haría falta colocar el momento WLN cuadrado sobre 16, que no lo hemos calculado y no lo voy a calcular. Significa que este valor de acá tendría que ser igual a W por LN cuadrados sobre 16. Al reemplazar nosotros la carga última de 7.436 por la luz elevado al cuadrado 7.6 sobre 16 tendremos un valor. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? De que la reacción 2,1 va a ser diferente a la reacción 2,3 porque estos momentos no son iguales. Entonces, si hiciéramos el cálculo acá, 26.000, listo, ok, 26.845. Me repite el valor, Robinson, 26.000. Sí, 69 kilogramos fuerza por metro. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos sumatoria de momentos en este punto, obtenemos la reacción 2,1, que nos va a dar un valor. Entonces, con ese valor, nosotros hacemos el corte hacia la izquierda para obtener la distancia hasta el punto hacia la izquierda donde ese momento es cero. Es decir, un esquema parecido a esto. Como si nosotros hiciéramos el corte hacia la izquierda del apoyo interior 2. O sea, acá lo que vamos a hacer es que vamos a calcular esta distancia, vamos a llamarla, no sé, x4. Acá vamos a tener el valor de la reacción 2,1. En este punto vamos a tener el cortante interno, que ya sabemos que en la cara izquierda lo dibujamos hacia arriba, y el momento, que ya sabemos que en la cara izquierda lo dibujamos en sentido horario y que esto debe ser igual a 0. Y acá está la intensidad de carga última, que actúa de 7.436.48. 7.436.48 kilogramos fuerza sobre metros. Y acá nos faltará entonces el valor del momento de la cara derecha de 42.952.11. 42.952.11.
52.11 kilogramos fuerza por metro. Y vamos a determinar esa distancia x4 en la cual el momento hacia la izquierda es 0. O sea, esta distancia que señalo acá en este punto, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una distancia de la barra. Esa distancia de la barra va a ser el ancho del apoyo más esta distancia x hacia la derecha más esta distancia x4 hacia la izquierda. Acá no calculamos el valor de la reacción 2.1, que tendríamos que calcularlo, y con eso vamos a repetir este mismo procedimiento que hicimos por acá en esta parte de acá para calcular esta distancia x, pero ahora es hacia la izquierda. O sea, repetir ese mismo procedimiento, pero determinar esta distancia x4 hacia la izquierda. Para avanzar en el tema, voy a suponer que esta distancia R21 es igual a la R32, o sea que las reacciones son iguales. Suposiciones. ¿Para qué? Para decir que esta distancia x4 es igual a la distancia x, pero realmente el valor de R21 no va a ser el mismo valor de R23, porque si nosotros hacemos el equilibrio de fuerza, nos vamos a dar cuenta cuánto es este valor. Si alguno me podría regalar cuánto es el valor de R21, haciendo sumatoria momentos en este punto. Entonces, al hacer sumatoria momentos en este punto, vamos a tener 26.845.69, como es antihorario, es positivo, menos 42.952.11 kilogramos fuerza por metro, como es horario, es menos 7.436.48 por 7.6 sobre 2 igual a 0. Es decir que esa distancia R2, voy a hacerla aquí rápido, va a ser igual a 26.845.69 menos 42.952.11 menos 7.436.48 por 7.6 por 7.6 sobre 2, y eso dividido entre 7.6, esa reacción sería 30.374.08. Calculada, esta reacción acá sería 30.374.08 kilogramos fuerza. Esta nos da 30.000 y hacia la derecha la distancia 2.3, la reacción 2.3, esa reacción 2.3 es 28.258.62. Entonces son distintas. Al ser distintas, estas distancias, esta distancia x hacia la izquierda va a ser distinta también. Es decir, que acá esa distancia x, si hacemos sumatoria momentos en el corte, en este punto de acá, acá tendríamos que la sumatoria de momentos en el corte igual a 0, lo que produzca giro antihorario va a ser positivo. Entonces acá tenemos 42.952.11 negativo menos 42.952.11 kilogramos fuerza por metro, más el momento que produce la resultante, la reacción R21 de 30.374.08 kilogramos fuerza por x4 menos la resultante de esta intensidad de carga 7.436,48
kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por X multiplicados por X medios. Y para que esto esté en equilibrio de ser igual a 0, pues ya sabemos que este momento acá hacia la izquierda es 0 porque estamos calculando la distancia en la cual ese momento es igual a 0. Entonces acá esto que está restando lo paso para acá a sumar, esto que está sumando lo paso para acá a restar y esto que está restando lo paso para acá a sumar. Es decir que mi ecuación cuadrática para ese caso sería 7436.48 kilogramos fuerza sobre metros multiplicados por x cuadrados y ese valor dividido sobre 2. Este que está sumando lo paso para acá a restar, entonces esto será menos 30.374.08 kilogramos fuerza multiplicados por x4 y este término independiente que está restando lo paso para este lado a sumar, es decir, más 42.952.11 kilogramos fuerza por metro y esto va a ser igual a 0. Allí tendremos entonces que esa distancia x4, la solución que también va a tener dos valores, voy a meter esos valores a la calculadora para solucionar esa cuadrática que está ahí. Entonces ahí tengo un A de 7436.48 entre 2. Tengo un B de menos 30.374.08 y tengo el término independiente de 42.952.11. La solución de esa cuadrática me arroja un valor de 6.3 y un valor de 1.81. Las dos soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que estoy calculando ya? La más corta, 1.81. Es decir, esa distancia que hay desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Entonces, yo tendría que colocar mi barra con esta distancia que va a ser la distancia x4 más el ancho del apoyo que es 0.4 más la distancia x. Esa sería la longitud de esta barra. Hasta allí yo tendría que colocar esa barra para que realmente trabajara. Ya en toda esta zona de aquí hacia allá no debería colocarla porque estoy botando dinero, o en esta zona de aquí hacia allá no debería colocarla porque estoy botando dinero. Entonces hasta los puntos teóricos de corte, hasta ese punto yo debo colocar las barras y hasta ese punto teórico de corte debo extender la barra una longitud de anclaje y esa longitud de anclaje es el mayor valor entre la luz libre sobre 16, 12 veces el diámetro de la barra o la profundidad efectiva. Con eso ya tendré esta barra, esta longitud de esta barra de acá. Pero ¿qué debo chequear de que la barra desde aquí hasta acá mínimo que debe tener? ¿Qué longitud mínimo debe tener? Desde aquí hasta acá mínimo ¿qué longitud debe tener esa barra? Lo hicieron muchas veces en su proyecto. ¿Qué longitud debe tener mínima? Para que la barra alcance su esfuerzo de fluencia. A partir del punto de esfuerzo máximo, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿qué longitud debe tener la barra para que alcance su esfuerzo de fluencia o para que trabaje? ¿Cómo se llama esa distancia? No, es una longitud, pero no es la aferente. ¿Cómo se llama esa longitud mínima
que yo le coloco a la barra desde el punto de esfuerzo máximo hacia la derecha o hacia la izquierda para que la barra no se salga o para que alcance su esfuerzo de fluencia. Si les preguntara eso en la sustentación, ¿qué responderían? Longitud de desarrollo, ¿sí? Mínimo debe tener la longitud de desarrollo. Significa que por lo menos este punto, este de acá, como es momento positivo, y acá yo tengo mi punto de esfuerzo máximo por flexión, entonces esa barra hacia la derecha mínimo debe colocarle la longitud de desarrollo. Hacia la izquierda mínimo debo colocarle la longitud de desarrollo. ¿Para qué? Para que alcance su esfuerzo de fluencia. Porque de lo contrario la barra se va a soltar del material. Se suelta, el concreto trabaja suelto y la barra trabaja suelta. Y la idea es que trabajen en conjunto porque se llama concreto reforzado. Entonces, cuando tengo momento negativo significa que desde el punto de momento máximo, es decir, donde está el mayor esfuerzo a flexión, hacia la derecha mínimo debo colocar la longitud de desarrollo. Eso significa que la distancia X mínimo debe ser igual a la longitud de desarrollo. Y la distancia X1 hacia la izquierda mínimo debe ser igual a la longitud de desarrollo. Si no tiene la longitud de desarrollo, entonces le coloco la longitud de desarrollo. Con eso lo que estamos diciendo es que la distancia hacia la izquierda de 1,81 debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo. Y que la distancia hacia la derecha de la distancia X de 2,1 debe ser mínimo igual a la longitud de desarrollo. Significa que nosotros allí tenemos 2,1 hacia la derecha, pero tendremos que chequear cuánto es la longitud de desarrollo de una barra número 8, que en este caso son 2. Entonces, con eso que hicimos nosotros, calculamos una distancia X hasta donde las barras deben trabajar. Pero la norma nos dice a nosotros que por momento negativo, hasta el punto teórico de corte, mínimo debe llegar el 33% del acero que estoy colocando por acero negativo, ¿no? Por acá nos dice la norma que para la supresión de acero negativo, dice la norma que por lo menos el 33% o un tercio del refuerzo total por tracción en el apoyo proporcionado para resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de inflexión no menor que la profundidad efectiva, 12 veces el diámetro de la barra o la luz libre dividido sobre 16. Por lo menos un tercio. ¿Cuánto acero estamos colocando nosotros acá? ¿Se acuerdan cuánto acero estamos colocando por momento negativo? Por momento negativo estamos colocando 6 número 8. El 33% de estas 6 barras, ¿cuántas son? Si son 6, ¿cuánto es el 33% de 6? No. ¿Cuánto es? Son 2, ¿no? 6 por 0.33, eso es 2, 1.98. O sea que vamos a tener 2 barras que mínimo deben llegar al punto de inflexión, ¿sí? 2 barras que mínimo deben llegar al punto de inflexión. Y a partir del punto de inflexión, entonces le coloco
el mayor valor de la longitud de anclaje, que son esos tres valores. L de anclaje se me perdió esa hojita acá. Entonces, hasta el punto teórico de corte tendremos que colocar la longitud de anclaje, que es el mayor valor entre la profundidad efectiva 12 veces el diámetro de la barra que vamos a suprimir, o la luz libre sobre 16. ¿La profundidad efectiva cuánto es? H-6, 0.44 metros. 12 veces el diámetro de la barra. ¿Qué barra estamos usando ahí? Las que estamos trabajando, número 8. La número 8 tiene de diámetro 2.54 centímetros. Ahí tendremos 12 por 2.54, punto 3048, punto 30, 48 metros o 30.48 centímetros. Y la luz libre sobre 16, la luz libre es 7.6 metros dividido sobre 16, y eso es 7.6 entre 16, 0.475, es 0.48 metros, ¿sí? Entonces, significa que ese 33%, mínimo el 33% que debe llegar hasta el punto teórico de corte. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces acá tenemos X. En esta distancia extendemos el mayor valor de los tres. Este es punto 48. Por acá viene y está el ancho de 0.4 metros. O sea, ahí tengo 0.4 metros. Y mi barra es continua, ella continúa. Hacia la izquierda viene una distancia X de 1.91 metros, 81 metros. .81 metros, y en el punto de inflexión entonces debo extender esa barra 0.48 metros, ¿sí? 0.48 metros. Entonces, ¿qué longitud mínima debe tener esa barra? Esa barra debe tener la distancia, esta distancia de aquí hasta acá, que es x4 más 0.4 más x más 0.48 más 0.48. O sea, esa distancia va a ser igual, entonces el L, este L va a ser igual 0.48 por 2 más 1.81 más 0.4 más 2.1, 5. Acaba de tener 5.27 metros. ¿Listo? Esto pues lo puedo aproximar a 5.3. Julián, tiene el micrófono abierto, si nos ayuda, por favor. Ok, entonces estas son dos barras. Entonces tengo dos barras que están llegando hasta el punto de inflexión. Entonces fíjense cuánto nos ahorramos. Cuánto nos ahorramos, porque si hubiésemos mandado estas barras hasta acá, estas barras serían de 16 metros más el gancho. Y acá lo que estamos colocando, entonces dos barras que llegan hasta los puntos de inflexión, entonces son estas
que son 2 número 4 de longitud 5.27. Está 2 número 4 de longitud igual. Cerremos esto a 5.3 metros. Listo. Entonces, pasaron 2 barras. O sea que me quedan 4. Y de esas 4 las voy a suprimir. Primero suprimo 2 y luego suprimo 2. O sea que me pasan 4, suprimo 2 y cuando pasan 2, suprimo 2 nomás. Entonces nosotros tendremos que determinar el momento resistente de 2 y de 4 barras para saber hasta cuánto debemos suprimir esa barra, porque vamos a hallar unos puntos teóricos de corte, pero para las otras 4 que no pasaron, o sea, yo acá suprimo 2, pasaron 2, entonces luego aquí abajo vengo y suprimo 2 más, y luego aquí vengo y suprimo 2 más, ¿sí? Entonces, si pasaron 2, voy a suponer que pasan 4, entonces suprimo 2, y después 2 y suprimo 2, entonces calculamos el momento resistente de 2 y de 4, número 8. Entonces ya utilizamos esa formulita de momento resistente. Entonces sabemos que la fórmula de momento resistente es factor de reducción de 0.9 por la cuantía por Fy por 1 menos la cuantía por Fy sobre 1,7 por F' sub c por B por D. Y lo que resiste en 2 barras. Entonces la cuantía de 2 barras número 8 es el área de las 2 número 8 dividido sobre B por D. 2, cada número 8 tiene 5.1. El B de la viga que estamos analizando es 40 centímetros. El D es de 44 centímetros. Y eso da una cuantía de 0.058. Entonces, ¿cuánto resisten 2 barras que ya pasaron? Entonces, las 2 barras que ya pasaron, simplemente reemplazo los valores, factor de reducción de resistencia de 0.9, la cuantía de las 2, número 8, 0.058, el Fy de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por, abro paréntesis, 1 menos la cuantía de 0.058 por el esfuerzo de fluencia de 420 dividido entre 1.7 por el F' sub c de 280, eso multiplicado por el B, 40 centímetros o 0.4 metros, por el D elevado al cuadrado, 44 centímetros, y nos da que lo que resisten 2 número 8 es 16.109.07 kilogramos fuerza sobre metros. Entonces hasta ese punto van a trabajar las 2 número 7 que pasaron, entonces las otras número 4 las puedo suprimir hasta ese punto. Pregunta, ¿este momento resistente es un momento positivo o un momento negativo? Es un momento negativo porque estamos acá, ¿sí? Estamos analizando un momento negativo. Entonces pasaron 2, que son estas 2 de acá. Me quedan estas 4. Entonces este momento hasta acá lo está resistiendo 16.109,07 kilogramos fuerza por metro. Y el excedente lo absorben las otras 4, que son las que voy a suprimir. Pero primero voy a suprimir 2 y después suprimo 2. Entonces, ahora el diagrama de momentos para calcular la distancia hasta donde trabajan esas otras 2 barras,
le voy a dar otra distancia y hasta dónde llega, hasta el momento resistente de 16.109.07. Entonces tendré que tengo el mismo corte, pero ahora a esta distancia la llamo la distancia X1. Acá sigo teniendo en la cara izquierda el momento actuante 42.953.11, la intensidad de carga última que actúa en una distancia X1, la reacción que sigue siendo el valor, y el momento en esta cara, como es un momento negativo, yo lo dibujo en sentido horario. Este momento, estas dos barras, lo que está resistiendo es un momento negativo. Entonces, como es momento negativo, en la cara derecha del corte va en sentido horario y aplico el equilibrio de fuerzas haciendo sumatoria de momentos en el corte. Es decir, que estoy haciendo sumatoria de momentos acá. Entonces, al hacer sumatoria de momentos en el corte, me produce momento la reacción de 28.258.62 kilogramos fuerza por X1, que hace girar esto en sentido horario, entonces es negativo. El momento en la cara, 42.953.11, como esto es un momento en sentido antihorario, entonces ese valor es positivo. El momento que produce la resultante de la intensidad de carga, resultante, su área, 7.436.48 por X1 y actúa en el centro de gravedad, y me falta el momento negativo que actúa en esta cara de 16.109.07, pero que como va en sentido horario es negativo. Expando la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática va a tener 7.436.48 por X1 elevado al cuadrado dividido sobre 2. Esta primera expresión de acá. El del término independiente. El término independiente tiene menos 28.258.62 kilogramos fuerza por X1, menos 28.258.62 multiplicados por X1, y el término independiente de la expresión, que será 42.953.11 menos 16.109.07, y esto es igual a 0. Soluciono esta ecuación cuadrática y obtengo el valor de X1, que para este caso me da 1.11. Voy a volver a verificar metiendo los valores en la solución de la ecuación cuadrática. Allí tendré entonces que esa solución de la ecuación cuadrática tiene un A de 7.436.48 entre 2. Tiene un B de menos 28.258.62 y tiene un C de 26.844.04, y la solución del X es 6,48 y 1.11. Entonces tengo mi distancia X1 hasta el punto en el cual yo puedo suprimir dos barras más, ¿sí? Porque ya hasta ese punto mi barra no va a trabajar. Voy a desperdiciar material porque ese es mi punto teórico de corte. Pasaron dos barras, las que llegaron hasta el punto de inflexión, es decir, el punto donde el momento es igual a 0, y esa barra las extendí una longitud de anclaje. Ahora, cuando reviso que las cuatro barras que tengo que suprimir, entonces hasta el punto de inflexión, o sea, el punto hasta donde las barras deben trabajar, tengo una distancia X1. Voy a suponer que esa distancia X1 es igual hacia la izquierda también.
si hiciera este mismo análisis de acá para no volver a repetirlo. Si hiciera este mismo análisis de acá, pero entonces acá ahora voy a poner el momento resistente de las dos barras que pasaron. Y para que esto sea X1, suponiendo que sea igual. Acá lógicamente nos va a cambiar esta distancia X1 porque esta reacción es diferente, ¿sí? Pero voy a suponer que son iguales. Significa que esas barras van a tener el ancho del apoyo, la distancia X1 hacia la derecha y la distancia X1 hacia la izquierda y la longitud de anclaje. Pero tendremos que revisar cuánto es la distancia hasta el punto de inflexión. Y hasta el punto de inflexión, lo que sume la distancia hasta el punto de inflexión más la longitud de anclaje debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo. Entonces tendremos que calcular la longitud de desarrollo de esa barra número 8. ¿Cuánto es la longitud de desarrollo de una barra número 8? Creo que por acá tengo la formulita. Busquemos la fórmula general de longitud de desarrollo. Vamos a meterla por acá. Entonces, esa longitud de desarrollo va a ser igual FY 420. Factor de modificación de longitud de desarrollo. Tendremos entonces el phi sub t. La barra tiene o, o no tiene más de 300 milímetros de concreto debajo de la barra que estamos suprimiendo. ¿Los tiene o no los tiene? ¿Debajo tiene o no tiene más de 300 milímetros de concreto? Esto tiene 0.5 metros. Y si hacemos este cálculo acá, entonces esto acá tiene 6. Esto tiene como 0.12. O sea que aquí tiene más de 30 centímetros debajo de la longitud de la barra que estamos suprimiendo. Entonces, cuando tenemos por debajo más de 300 milímetros de concreto fresco, el valor es de 1,3. En caso contrario, ese valor es de 1, entonces acá esto es 1,3. El factor de recubrimiento epóxico, vamos a suponer que es 1, barras en recubrimiento epóxico, y por el tamaño de la barra, hasta las barras número 6 o menores, el factor de modificación de longitud de desarrollo es de 0.8. Mayores a la número 6, ese valor es de 1. Y eso dividido entre 1.1 multiplicado por el alfa, que es 1, multiplicado por la raíz de f' sub c, en megapascales 28, multiplicado por, vamos a tomar el valor más crítico, 2.5, y esto lo multiplicamos por el diámetro de la barra, que es 2.54 centímetros, y tendremos allí entonces cuánto es el valor de la longitud de desarrollo de una barra número 8 para este caso. Ese valor es 420 por 1.3 por 2.54 entre 1.1
entre 2.5 entre raíz de 28 420 por 1.3 por 2.54 entre 1.1 por 2.5 por raíz de 28, 95 centímetros. O 0.95 metros. Entonces, esas barras que estamos suprimiendo, entonces de aquí hacia la derecha tiene una distancia x1 de 2.1 metros, y aquí tiene la longitud de anclaje de 0.48 metros. Acá viene mi apoyo de 0.4. Entonces, esas dos primeras barras que llevamos hasta el punto de inflexión, esto tiene 2.58. ¿Y cuánto es la longitud de desarrollo? Es punto 95. Es decir, que aquí yo tengo 2.58 metros, que es mayor que 0.95 metros. La barra debe ser continua porque no la debo mochar. Es decir, que hacia la izquierda, ella tiene acá, creo que daba el valor este de 1.81 metros, y el pedacito de la longitud de anclaje de 0.48 metros. Entonces esa barra ahí tiene 1.81 más 0.48, 2.29, 2.29 metros. Ese valor es mayor que la longitud de desarrollo de 0.95 metros. Si la suma hasta el punto de inflexión más la longitud de anclaje fuera menor de 0.95, entonces colocamos 0.95 esta distancia hacia la derecha. Lo mismo hacia la izquierda, y como esta barra es continua, entonces barra continua, entonces esta es mi barra que quedaría ahí, ¿no? Porque la longitud de desarrollo es menor que la distancia que hay hasta el punto teórico, hasta el punto de inflexión más la longitud de anclaje. Lo mismo nos sucedió con las dos primeras barras que suprimimos. Entonces suprimiéramos para este caso las dos barras que resisten. Con ese momento resistente, esta nos da un valor de 1.11. Entonces, como es 1.11, entonces la longitud de desarrollo me está dando a mí 0.95. Entonces, hasta el punto teórico de corte, nosotros vamos a tener, voy a suponer que son iguales tanto izquierda como derecha. Significa que esa longitud de esas dos barras, va a ser igual dos veces la distancia x1. Este es acá, esta va a ser dos veces la distancia x1 más la longitud de anclaje de 0.42, la longitud de anclaje de 0.42 más la distancia x1, o sea, 2 por x1 más 2 por la longitud de anclaje más el ancho. O sea, esas dos barras van a tener, cuando pasan dos barras y suprimimos cuatro barras, entonces vamos a tener 2x1 más dos longitudes de anclaje de 0.48 más el ancho del apoyo. O sea que esas barras que estoy suprimiendo cuando pasan 4, entonces cuando pasan 4, ahí nosotros vamos a tener que la longitud de esa barra va a ser igual, si pasan 4, la longitud de ellas va a ser 2 por la distancia x1, son dos distancias x1, suponiendo que son iguales, 1.11
más 2 longitud de anclaje, porque va a tener una longitud de anclaje hacia la derecha y hacia la izquierda de punto 48, más el ancho del apoyo, porque mi barra debe ser totalmente continua, de punto 48 metros, de punto 40 metros. Es decir, que acá vamos a tener 2 por 1.11 más 2 por punto 48 más punto 4. Esas barras van a tener 3,58 metros. La aproximo a 3.60. Las otras 4 que no pasaron, pasaron 2. Entonces ahora estas 4 me quedan en 3.58, pero yo deseo continuar suprimiendo. Entonces voy a decir, bueno, de esas 4 que me pasen 2 y las otras 2 que ya me hacen falta las suprimo. Repito el mismo procedimiento para calcular el momento resistente, pero ahora de las 4 barras que están pasando. Y las otras 2 las voy a suprimir. Entonces, el momento resistente de las, cuando pasan 4, suprimo 2. Entonces, si pasaron 4, debo calcular el momento resistente de las 4 que pasaron, y hasta ese punto calculo la supresión de las otras 2 que no han pasado. Ese momento resistente es de 31.407.47 kilogramos fuerza. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento para calcular mi distancia. A esta la llamé distancia X2. Entonces, esa distancia X2 lógicamente me va a dar más corta. Esa distancia X2 me va a dar punto 42. Y si yo tomo punto 42 más la longitud de anclaje, que es punto 48, me da punto 90. ¿Cuánto dio la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo de las barras número 8, esa longitud de desarrollo dio punto 95, ¿sí? Entonces, como punto 90, ese punto 90 que es mi distancia X2 más la distancia de la longitud de anclaje, distancia X2 más la distancia de la longitud de anclaje, es de punto 48 más punto 42, punto 9. Punto 9 es menor que la longitud de desarrollo. Entonces, como es menor que la longitud de desarrollo, debo colocarle la longitud de desarrollo. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que las últimas 2 barras que suprimí, entonces deben tener 2, porque son 2 veces los X, un X hacia la derecha y un X hacia la izquierda, suponiendo que el X hacia la izquierda es igual, más punto 48 más punto 4 del apoyo. Pero la suma de estos dos valores, es de 0.9 metros. Y la longitud de desarrollo es de 0.95. Por ende, esas últimas 2 barras que suprimo deben tener 2 veces, como mínimo debe tener la longitud de desarrollo desde su punto de esfuerzo máximo. ¿Cuánto es esa longitud de desarrollo? Es 0.95 metros. Más, ¿cuánto es el ancho del apoyo? 0.4 metros. Significa que la longitud que deben tener esas últimas 2 barras que suprimí es de 2 por 0.95 más 0.4. 2 por 0.95 más 0.4, 2.3 metros. Es decir, que yo tengo 6 barras número 8, pero de esas 6 barras número 8, las primeras 2 que pasan hasta el punto de inflexión son más largas, luego las otras 2 son más cortas y luego las otras 2 son más cortas. Estas son 2, número 8, de longitud igual, no me acuerdo cuánto daba. Las otras son 2, número 8, de longitud igual. Estas son 2, número 8, de longitud igual. Estas son de 2.3 metros. Estas, las
otras dos que suprimí de 3.58 metros y las otras dos que suprimí, que fueron las dos primeras que llegaron hasta el punto de inflexión, esas eran de, creo que no las calculamos. O las habíamos calculado en alguna parte. Eh, 5.27. Bueno, estos valores los podemos redondear al cero. En esta parte, pues, longitudinalmente yo no puedo dibujar esto encima de lo otro, pero todas están en una sola línea de cero en la sección transversal. O sea, mi sección transversal, en ese apoyo interior, entonces yo aquí tengo las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas están en una sola línea, entonces aquí tengo 6, número 8. Y cuando veo el corte, entonces aquí tengo de esas 6 número 8, tengo dos que tienen 5.27, dos que tienen 3.58 y dos que tienen 2.3 metros. Entonces fíjense cuánto nos estamos ahorrando. Si esto fuera a lo largo de la luz, esto fuera 16, ¿cuánto acero no nos ahorramos en toda esta zona de acá? Entonces, eso es optimizar el acero, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, mando todo ese acero al apoyo, pero él realmente no va al apoyo, o sea, hacia la derecha estos serían 8 metros y hacia la izquierda estos serían 8 metros más, serían 16. ¿Cuánto peso en acero nos estamos optimizando? Solamente por el momento negativo de este apoyo. Acá va a ser igual, o sea, esto realmente va a ser, estas son iguales, de las cuales acá tengo 2 de 5.27, 2 de 3.58 y 2 de 2.3. Esta es igual lo mismo acá en este apoyo porque los momentos son negativos. 2 de 5.27, 2 de 3.58 y 2 de 2.3. Queda un vacío. En ese vacío, ¿qué barras coloco? Las constructivas, que son las dos número 4. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene?